a retomar primero acerca de lo que trabajamos en la semana pasada, que fue presión, porque lo que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con este tema, la presión, ¿sí? Bueno, entonces, vean. Ya sabemos que entonces se le llama presión a la fuerza perpendicular, dice la fuerza normal, que se ejerce por unidad de área. Entonces nosotros vimos que la ecuación, ¿verdad? Es presión igual a fuerza dividido área. Y que en el sistema internacional la presión se mide en pascales. ¿Por qué? Un pascal es igual a newton sobre metro cuadrado, lo cual equivale newton a fuerza y metro cuadrado a área, ¿verdad? Entonces, esto respecto a la presión. Repito, ¿verdad? Esto es lo que ya tenemos allí. Bueno, entonces, por ejemplo, si nos dice, este es un problema sobre presión. Un depósito de agua de 300 kilogramos descansa sobre un área de 6 metros cuadrados. ¿Qué presión ejerce el depósito sobre el piso? Bueno, recuerden que trabajamos en nuestra estructura de datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, los datos que tenemos es una masa, ¿sí? Una masa de 3.000 kilogramos. Y tenemos una área de 6 metros cuadrados. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que nos piden calcular la presión. La ecuación es presión igual a fuerza dividido. Bueno, ¿qué sucede? ¿Conocemos nosotros una fuerza? No conocemos una fuerza, pero sí conocemos una masa. Recuerden de que cuando nosotros tenemos una masa, podemos calcular el peso. El peso es una fuerza. Y la ecuación del peso es masa por la aceleración de gravedad. Entonces nosotros bien podemos sustituir acá esa fuerza por masa por aceleración de gravedad, ¿sí? Y dividido área. ¿Cuándo es esto? Cuando nosotros conocemos en lugar de la fuerza, la masa del objeto que está ejerciendo entonces ese peso, esa fuerza. Bueno, entonces, en este sentido, ¿verdad? Repito, esta es la ecuación. Y el otro, ahora vamos a ver la solución. Entonces la solución pues no es más que entonces colocar nuestros datos, ¿verdad? Entonces la presión sería igual a la masa 3000 por la aceleración de gravedad 9.8 y dividido el área 6 metros. Entonces hacemos ahí esa operación. 3000 por 9.8 dividido 6. Y es 4900. ¿Verdad? 4900. ¿Y en qué? En pascales, porque es la unidad de medida de presión. Entonces ahí está resuelto ese problema. Quiere decir que entonces ese depósito de agua ejerce una presión de 4900 pascales sobre el piso. Bueno, ¿preguntas ahí en cuanto a la solución de ese problema? No, profe, todo claro. Bueno, me confirman si ya copiaron o ya le tomaron captura para poder entonces avanzar a la siguiente. Ya terminé, profe. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Entonces, vamos entonces a avanzar ahí a la siguiente diapositiva. Aquí pues hay otros problemas, pero eso los vamos a omitir. Entonces,
Hice esto porque entonces vamos a trabajar en esta semana en el principio de Pascal, ¿sí? Principio de Pascal. Entonces, ¿qué dice el principio de Pascal? El principio de Pascal dice que un líquido transmite en todas las direcciones la presión que se ejerce en cualquier punto sobre él, ¿sí? Entonces, el líquido transmite la presión en todas las direcciones, ¿sí? Ahora, los sólidos transmiten la fuerza que se les aplica sobre ellos. Entonces, ojo, porque ahí tenemos entonces una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Los líquidos transmiten presión, ¿sí? Los líquidos transmiten presión. Y los sólidos transmiten fuerza. Ojo, ¿verdad? Los líquidos transmiten presión y los sólidos transmiten fuerza. Bueno, entonces, cuando entonces hablamos de eso, de esas dos relaciones, decimos que una gran aplicación del principio de Pascal es la prensa hidráulica, que es como lo que estamos observando aquí, que entonces son dos pistones que se encuentran comunicados por un líquido. Los pistones pues son esos espacios circulares, ¿verdad? Esos son los pistones. Observan de que uno es más pequeño que otro, ¿verdad? Uno es más pequeño que otro. Entonces, una fuerza aplicada en un pistón pequeño a través del líquido que transmite la presión. Recuerden de que como aquí tenemos fuerza y área, la fuerza aplicada sobre el sólido es el pistón. Fuerza sobre el área que es el pistón genera una presión 1, ¿sí? Entonces, esa presión 1 se transmite en todas las direcciones en el líquido hasta que entonces va a llegar al pistón 2. Cuando llega al pistón 2, entonces se traduce esa presión en una presión 2, podríamos decir. Pero, como la presión que está transmitiendo el líquido es la misma, ¿sí? Es totalmente la misma presión. Esa presión se traduce entonces en una fuerza 2, ¿sí? Y el otro pistón que tiene otro tamaño, entonces es una área. De tal manera que prácticamente el principio de Pascal lo que nos dice es de que la presión transmitida mediante un líquido es igual. La presión 1 es igual a la presión 2. Presión es igual a fuerza dividido área, solo colocándoles el 1, ¿verdad? Y el 2, de acuerdo a lo que estamos diciendo. Entonces, fuerza 1 dividido área 1 es igual a fuerza 2 dividido área 2. ¿Verdad? Entonces, dice que, vamos a volver, una fuerza aplicada en un pistón pequeño aparece multiplicada en el grande. Y lo contrario. Y una fuerza aplicada en el pistón grande aparece disminuida en el pequeño. ¿A qué se debe ese cambio? Se debe principalmente a el área, ¿verdad? Se debe a el área. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes han visto cuando cambian una llanta, si ustedes vinieran y ustedes quisieran levantar el carro para poderle cambiar la llanta, se les puede hacer muy difícil, incluso puede ser de que no lo puedan levantar. Entonces ahí ustedes están ejerciendo una fuerza. Pero si ustedes ya utilizan un gato o un tricket, no sé cómo ustedes lo conocen, este tiene el principio de Pascal. Porque entonces se ejerce una fuerza en un lugar menor para que esta fuerza se aumente en un espacio mayor, ¿sí? Esta es la estrategia de los trickers, ¿verdad? Entonces, comprendidos los principios entonces de lo que nos habla el principio de Pascal, que principalmente es presión 1 es igual a presión 2. ¿Sí? Y esa es la ecuación que nosotros vamos a estar utilizando con diferentes modificaciones que vamos a ir haciendo. Entonces, solamente me confirman si ya copiaron. Si tienen alguna duda respecto a esta definición que estamos hablando acá, si no, pues vamos a irnos a otro. No, profe, todo claro.
Entonces vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos un ejercicio, un ejemplo. Dice, el área del pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros cuadrados. Sobre él actúa una fuerza de 120 kilogramos. Calcular la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados. Entonces, primero, ¿qué debo de hacer? Datos. Entonces, ¿qué datos posiblemente vamos a tener aquí? Dice que el pistón pequeño lo vamos a tomar como 1. Dice que mide 40 centímetros cuadrados. Es decir, de que entonces el área 1 es 40 centímetros cuadrados. Okay. Sobre él actúa una fuerza 1, de 120 kilogramos fuerza. Realmente este kilogramo fuerza, recuerden de que es una masa expresada en forma de fuerza, ¿verdad? O sea que la masa del objeto que está ejerciendo esta fuerza es de 120 kilogramos. Pero como las masas representan un peso, que nosotros vimos ahí que es de la masa por la aceleración de gravedad, por eso en lugar de hacerlo así se expresa como kilogramo fuerza. Calcular la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados. ¿Cuál es esta? Es una área 2. Entonces, el área 2 es 600 centímetros cuadrados. Aquí. En este sentido, pues no importa, por ejemplo, si tenemos centímetros, si tenemos milímetros, si tenemos metros cuadrados. Lo que sí importa es de que las dos medidas tengan lo mismo, ¿verdad? Entonces, miren aquí, centímetro y centímetro. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Fuerza. Entonces decimos, la ecuación es de que presión 1 es igual a presión 2. Pero nosotros no podemos obtener nada con eso. Nosotros tenemos que trabajar con la forma equivalente. Es decir, fuerza 1 dividido área 1 es igual a fuerza 2 dividido área 2. Entonces sustituimos nuestros datos. La fuerza 1 es 120 kilogramos fuerza. El área 1 es 40 centímetros cuadrados. Eso es igual a ¿qué? A la fuerza 2 que no conocemos, es la fuerza que se está pidiendo que calculemos. Y el área 2 entonces es 600 centímetros cuadrados. Entonces, aquí, para resolver lo que tenemos que hacer es despejar esta ecuación. Lo que quiero hacer es obtener la fuerza. Entonces, debo de despejar ese 600. ¿Qué está haciendo ese 600? Está haciendo una división. Para despejarlo, entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar por 600. Entonces, me va a quedar así. Miren. Voy a decir, entonces, 600 centímetros cuadrados por, ¿qué es lo que tenemos arriba? 120 kilogramos fuerza. ¿Qué es lo que tenemos abajo? 40. Si se dan cuenta, lo único que hizo fue agregarle al otro lado esa multiplicación. Observen, ¿por qué no importa si es centímetros, si es metros, milímetros, pies? Porque al final, si son iguales, esa unidad se va a cancelar. Y entonces nos va a quedar la otra, ¿no? Entonces de aquí vamos a decir, bueno, esto es igual, vamos a colocarlo aquí antes porque no me cabe después, a fuerza 2. Entonces hacemos ahí el cálculo, ¿verdad? Entonces 600 por 120 dividido 40. ¿Cuánto nos da? 1800. 1800. Miren, ¿qué unidad de medida tenemos ahí? Kilogramos fuerza. Quiere decir que entonces la fuerza en el pistón grande es de 1800 kilogramos fuerza. Entonces miren cómo una fuerza de 120 kilogramos fuerza se aumentó proporcionalmente hasta 1800 kilogramos fuerza. ¿Verdad? Y eso es en base al principio de Pascal. ¿Dudas o preguntas aquí con este problema?
No, profe. Solo de copiar si lo copiaron y vamos a pasar a la hoja de trabajo. Ya, Como profe. ustedes, creo Ya, que profe. todos hemos hecho- Sí, con ustedes tengo otra clase. Bueno, entonces, solamente ahí vamos a dar una revisión. Eso pues es algo que ustedes ya tendrían que decir. Entonces, la primera parte de la hoja dice dibujar una prensa hidráulica. Ya vieron ustedes, yo les mostré ahí en el dibujo, ¿verdad? Una prensa hidráulica. La tienen que dibujar. Pueden también pegar un recorte, ¿sí? Y de ahí dice, responde las siguientes preguntas. ¿Qué dice el principio de Pascal? Y dos, ¿cómo se relaciona el freno de un automóvil con la prensa hidráulica? Y los otros problemas los vamos a estar trabajando el día jueves en clase, ¿sí? Vamos a estar trabajando estos problemas en clase el día jueves. Bueno, entonces, por hoy, pues ahí vamos a estar finalizando.